No olvidarse de ese tema, un año en el cual Cristina Fernández de Kirchner tiene que demostrar, al menos hasta octubre, que su poder no ha cedido, y en esto hay que interpretar los últimos gestos de la presidenta. Pero hay un marco económico que va a influir mucho en todos nosotros. Lo vamos a conversar con Javier González Fraga. Javier, buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿qué significa el dólar a 7 pesos? Significan varias cosas. Desconfianza en primer lugar, inflación. Hay también una demanda estacional que repercute en un mercado muy chico. Pero bueno, no hay que darle tampoco demasiada importancia porque mañana, si el central se las ingenia para tirar 50 millones de dólares al mercado, puede bajar 20 centavos. O sea, no es un tema que es decisivo. Yo creo que es mucho más grave la inflación, es mucho más grave el estancamiento. Yo estoy de acuerdo, pero digamos, esta referencia del dólar a 7 pesos, ¿eso sube referencia para algún sector de la economía? Por supuesto, se tira para arriba los precios, desalienta inversiones. Porque yo creo que cualquier empresario hoy tiene ahorros en dólares que para invertirlos en blanco debería venderlos al oficial para comprar maquinaria. Y por supuesto que el consejo o la opinión que te dan la mayoría es no pienso vender a 5 para comprar maquinaria cuando en realidad vale 7. Para el público vale 7. Que el gobierno logra bajarlo algunos centavos cuando pone en circulación reservas en el circuito paralelo, que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, eso no significa que no valga eso. El valor razonable está más cerca de 7. Si es que uno mira lo que pasó con el Real de Brasil, que se devaluó el 30%, lo que ha pasado con otras monedas. ¿Puede ser que el gobierno acelere las devaluaciones? Bueno, eso también le genera un atractivo al dólar paralelo, porque si todo el mundo opina que el oficial se va a devaluar cerca del 20%, en los últimos 90 días se devaluó al 18%. Entonces estamos hablando de un ritmo de devaluación donde ya la compra de dólares te asegura, aún partiendo de la base de que la brecha no va a desaparecer, es una buena inversión comparada con el plazo fijo que hay. Entonces yo creo que estamos ante una política cambiaria deplorable, es lo mismo que la política antiinflacionaria, no existe. Entonces esto genera repercusiones mucho peores que la del dólar a 7. Te insisto, no se genera empleo, no hay inversiones, la inflación va a crecer. Vayamos por puntos en esta agenda que estás planteando. Sí. Digo, tal vez sea un exceso. Ya había quienes suponían que la inflación en algún momento en estos meses podía llegar al 30%. Seguro. ¿No es una locura lo que estoy diciendo? No, no es una locura. Porque primero no hay una política antiinflacionaria, entonces hay una anarquía de expectativas. Vos hablás con 10 empresarios y vas a tener respuestas que van del 25 al 40% de inflación. Después tenés una política monetaria que convalida cualquier inflación. Y tenés una situación de controles, de expansión fiscal, etcétera, que se estima que va a ocurrir en el momento electoral, que hace que no haya contención inflacionaria. Y todo esto sumado te genera una incertidumbre que lleva a esa anarquía. Javier, un 30% es una cifra espeluznante. Bueno, hemos tenido 25 el último año, bien medida. Bueno. Entonces 30% empieza a ser el límite ya complicado, empieza a subir las tasas de interés, en parte ha sido por la demanda de YPF, pero en parte también la gente está descontenta con las tasas de interés que se pagan, todo el mundo ha tomado conciencia de estas tasas de inflación. Por eso, cuando uno hace un pronóstico, Charlie, de la economía, uno siempre dentro de lo económico dice, bueno, algunos puntos más de inflación, algún punto de crecimiento adicional. Pero yo estoy convencido que vamos a tener sorpresas del lado de la política, sin ninguna duda. Pues sí que esto repercute en la política. Por supuesto que esto repercute en la política. ¿Ves una influencia más directa del estado de la economía en una sociedad que va a decidir cosas importantes? Por supuesto, yo creo que un dólar que se dispara, una inflación que está acelerándose, va a generar un clima económico poco propicio para el gobierno en un año electoral. Y esto va a generar nuevas decisiones del gobierno apresuradas, van a duplicar la apuesta, seguramente van a aumentar el gasto para generar un mejor clima en el momento electoral, pero esto va a generar más inflación. Dos preguntas. ¿Dicen que la inflación en enero podría llegar al 3%? Bueno, eso desconozco. Pero dicen no, por los aumentos que hubo de tarifas. Hubo aumento de tarifas. Vamos a empezar con un índice alto de inflación. Vamos a empezar con un índice muy alto porque hubo aumento de tarifas, aumento de tipo de cambio fuerte durante los últimos 60 días y hay una liquidez, empieza a quemar la plata, como no te digo como en la época... La quema y se va muy rápido. Claro, pero quema en el sentido que la gente no encuentra un lugar donde ahorrar en pesos, entonces o aprovecha ofertas de compra o se la gasta, etcétera. Entonces todo ese gasto
sobre todo si aumenta la tasa nominal de interés, que empieza a circular más rápido el dinero, todo ese gasto financia un proceso inflacionario. Hablamos del dólar, hablamos de la inflación. Supongamos, ¿no?, que el gobierno intente darle un shock de impulso al consumo, que apruebe el mínimo no imponible. O sea, aumenta el mínimo no imponible. Que acelere las paritarias, aunque dicen que va a haber un límite, sí. Que aumente las asignaciones familiares, que inyecte dinero. Sí. ¿Eso va a servir para cambiar la sensación de una inflación alta? ¿No va a servir? ¿Va a generar más inflación? Eso puede generar muy poco más actividad económica y bastante más inflación. El tema es los tiempos. A lo mejor la inflación tarda más en manifestarse y en el momento va a haber una sensación de alivio, pero es muy peligroso la oportunidad en que hagan eso. O sea, hay que manejarlo muy bien porque puede haber una escapada al tipo de cambio. Esto ya lo vimos en los años 70 y 80 una cantidad de veces en la economía cerrada, con controles. Cada vez que el gobierno intentaba expandir la economía, se repercutía en el tipo de cambio paralelo y en los precios. Y el tipo de cambio paralelo, aunque sea un mercado muy chiquito, influye en las expectativas de precios. Bueno, esto está claro. Ahora, vos recién me decís una cosa importante. ¿Vos crees que este estado económico va a influir en algunos sectores de la sociedad cuando llegue el momento de decidir? Por supuesto, va a influir negativamente. Y a su vez yo creo que el gobierno se está poniendo muy nervioso por el tema electoral, porque hay tantas cosas en juego, la aprieta de la justicia, la ley de medios, etcétera, que va a tomar decisiones que van a agudizar la desconfianza. Por ejemplo, bueno, el cepo al dólar sigue. El cepo al dólar, por supuesto que va a seguir. Pero además todos estos atropellos a la justicia empieza a sumar grupos que le van a empezar a oponer. Ahora está el tema de la rural, pero puede haber una cantidad de otros temas con nuevas expropiaciones, con nuevos avances. Bueno, se habla de las eléctricas, ¿no? Y por supuesto. De alguna de las eléctricas. Pero además, ¿no?, están los cortes de luz, están los problemas del transporte. Bueno, está el tema de los servicios, digo. Está el tema de los servicios. La gente lo que nota, por una relación con el poder, son los servicios. Con cualquier poder es que los servicios no funcionan en la Argentina. Bueno, eso sumado... En verano tenés cortes de electricidad a doquier. Bueno, ahora es muy importante eso porque el gobierno tiene un relato que dice no, el clima de negocios es solamente importante para las empresas multinacionales, el resto invierte si es que tiene demanda. Y esto es falso. El resto invierte no solo cuando tiene demanda, pero tiene que tener credibilidad en las reglas de juego, tiene que tener acceso a la energía, tiene que tener falta de conflictos salariales. Entonces, hoy las pymes tampoco están invirtiendo, a no ser, hay dos casos solamente de pymes que están invirtiendo. Las que tienen crédito subsidiado y las que tienen ganancias que no pueden distribuir afuera y por lo tanto están teniendo que invertir lo que tienen en el corralito en pesos. Pero la mayoría de las pymes, aunque tengan algún nivel de demanda, no están invirtiendo porque no tienen acceso a energía, porque tienen problemas salariales, porque tienen desconfianza o porque tienen controles. Entonces no quieren vender dólares a 5 para invertir. Vos me hablabas de medidas que van a ser inconvenientes, me hablaste de medidas políticas. ¿Pueden tomar medidas políticas, económicas inconvenientes? Digo, ya sabemos que el cepo va a seguir, que el tema de las importaciones van a seguir. Quizás las importaciones, si la cosecha es muy buena y si Brasil reactiva nuestras exportaciones, yo creo que se va a dar lo que está en el presupuesto, que es que las importaciones van a aumentar 10.000 millones, que es un 15%. Es bastante para un año donde el crecimiento va a ser muy flojo. Entonces, yo creo, seguro se va a mantener el cepo al dólar, pero quizás se flexibilicen las trabas a las importaciones si es que la cosecha y Brasil tiran o generan un mejor clima para nuestras exportaciones. Ahora, si se complica la cosecha o Brasil vuelve a la recesión, que hay gente que piensa esto... Sí, hubo ya algún comentario en Brasil sobre eso. Por eso significa que van a volver las trabas a las importaciones. Ahora, ¿la falta de inversión es lo preocupante aparte de la inflación? Pero por supuesto, la inversión en el 2012 ha caído un 16%. O sea, este es el rubro de la demanda que más ha caído. Y esto es un tiro de gracia a la política económica del gobierno, porque cuando vos te basás tu política en estimular el consumo, pero se te empieza a caer la inversión, lo que te estás comprando es un pasaporte a la inflación. Cuando hay más demanda y la oferta se queda quieta porque no hay inversión, tenés irremediablemente inflación. Entonces yo creo que el gobierno está entrando en un agotamiento, el modelo económico está entrando en un agotamiento donde los límites que le está marcando el déficit fiscal y el déficit externo le impiden el margen de maniobra que tuvo Néstor Kirchner cuando tenía superávit fiscales. Ahora, Javier, ¿vos tenés algún indicio, algún presentimiento, alguna intuición, algún dato de la realidad que indique que el gobierno pueda llegar a cambiar algo en la economía para mejorar esta situación? Yo soy muy pesimista porque no he visto a la presidenta rodeada de funcionarios que le digan la verdad. Entonces yo creo que hay una especie de personajes que la rodean que no tienen
el suficiente coraje de decirle cómo son las cosas, porque cuando se atreven a decírselas le va mal, como cuando le dijeron que tenía que abrir el canje y lo echaron al ministro de la reunión. Entonces, creo que estamos ante una presidenta que no está bien asesorada y que le están diciendo que esta política de estímulo al consumo todavía funciona cuando ya está agotado. Yo creo que se pasó el momento de la política de estímulo al consumo y por lo tanto vamos a entrar a chocar contra los límites que te pone el déficit fiscal y los límites que te pone el déficit externo. Javier, fue un gusto, ¿eh? 2013, comenzamos un año que tiene una definición electoral que cada día cobra más envergadura.